Va. Cadena alimenticia. Ajá. ¿Qué nos dice en la teoría de cadena alimenticia? A ver, introducción. Dice, vamos a ver, en un ecosistema, cuando un animal ingiere una planta o cuando una bacteria la descompone y las sustancias orgánicas de la planta son utilizadas de energía liberada, es exactamente igual a la cantidad de energía empleada para producir esa sustancia orgánica. Pero parte de una energía liberada está en forma de calor, no es útil. Si a su vez este animal o mejor dicho, es devorado por otro, se producirá un nuevo descenso de energía útil, porque el otro animal va a utilizar la sustancia orgánica del animal que se comió. Esa relación se denomina cadena alimenticia. Ojo, esta relación se llama cadena alimenticia. A ver, para que nos podamos entender un poco mejor, ¿no? Como dice aquí, según dice, un animal es devorado por otro, toda la energía o todos los nutrientes que es este animal que fue devorado va a pasar al que lo ha consumido. Y a la vez, al momento que realice el deceso, ¿no? Se va a producir energía útil para el otro animal, la cual va a utilizar las sustancias orgánicas del animal que comió. Entonces, es importante. También se denomina cadena alimenticia o también pirámide alimenticia, por la cual se va a producir un ecosistema estable. ¿Para qué sirve la cadena alimenticia? Es para regular la estabilidad del ecosistema. En la cadena alimenticia encontramos a los siguientes, ¿no? Cadena alimenticia o también trófica. Es la sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, el cual a su vez sirve de alimento a un tercero y así sucesivamente. El número de eslabones de la cadena es limitado entre 4 o 5 eslabones. Esto se debe a la gran pérdida de energía en el paso de un eslabón a otro. La energía que inicia la cadena alimenticia es la luz, la que es captada por los seres productores y en el mar de las algas, en tierra firme las plantas. Tenemos aquí la cadena. Comenzamos con la energía solar, todos vemos aquí, la cual va a pasar para los productores, de ahí continúa a los consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. El flujo de la energía de la cadena alimenticia observa que en el paso de un eslabón al otro pierde el 90% de energía bajo la forma de calor. ¿Ves? Va disminuyendo la energía calorífica que se va repartiendo de eslabón a eslabón, ¿no? Va disminuyendo. Lo que consuman los consumidores primarios va a ser menor. Lo que consumen los consumidores secundarios va a ser mucho menor y consumidores terciarios, ¿no? Esta cadena alimenticia terrestre. Tenemos aquí un ejemplo. Aquí está la energía solar. Primer nivel, trófico, productores, ¿no? Es absorbido por las plantas, la cual lo utilizan para realizar el proceso de la fotosíntesis, la cual producen alimentos a la planta. A la vez, los consumidores primarios, que son los herbívoros, consumen estas plantas en este segundo nivel, ¿no? También, acuérdate que la planta posee el calor. Y después, el siguiente eslabón, que es el tercer nivel trófico, consumidor secundario, son los carnívoros, los cuales se alimentan de estos herbívoros. Y el último, que vemos el último eslabón, el cuarto nivel trófico, consumidores terciarios, superdepredadores, ¿no? Que se consume al tercer nivel trófico. Cadena alimenticia terrestre. Cadena alimenticia de un lago. Vemos aquí el siguiente ejemplo, ¿no? Vemos la luz solar que ingresa al mar, la cual también es aprovechada por los peces, ¿no? Y dentro también del fondo del mar encontramos el zooplancton, se encuentra el intercambio de oxígeno, encontramos el fitoplancton,
las cuales también encontramos las algas del fondo del mar. Vemos también que hay materia orgánica en el fondo con microbios y animales del fondo del mar, ¿no? Y también aquí se produce la cadena alimenticia entre estos seres vivos. Vamos a ver las partes. Productores, organismos autótrofos que pueden producir material orgánico a partir de sustancias inorgánicas. Las plantas, algas y bacterias fotosintéticos son productores. Principales productores, plantas, algas y bacterias. Consumidores, organismos heterótrofos que ingieren otros organismos o fragmentos de materia orgánica. Los consumidores obtienen su alimento en forma particular, sólida, que deben ser ingeridas, digeridas y absorbidas, por eso se llaman holozoicos. Los holozoicos deben buscar atrapar, devorar constantemente otros organismos. Para hacerlo, presentan adaptaciones de nivel celular y orgánico en su sistema digestivo. Los animales se han dividido en fitófagos, carnívoros, omnívoros. Los fitófagos son animales que comen plantas o algas. Los saltamontes son herbívoros, las jirafas son ramoneadoras. El otro grupo sigue los carnívoros, animales que comen otros animales. Los sapos y camaleones son insectívoros, comen insectos. La ballena es planctófaga, se alimenta del krill, y los delfines ictiófagos porque comen peces. Hay mucha clasificación dentro de los carnívoros. Omnívoros, animales que comen una gran variedad de alimentos, tanto animales como plantas. Los osos de anteojos son de esta categoría, también se llaman generalistas. De ahí seguimos los consumidores especiales. Nos dice que existen tipos especiales de consumidores, como los detritófagos, carroñeros y superrepredadores y los parásitos. Los superrepredadores, significa que es los supercarnívoros, consumen a otros carnívoros, los tiburones, la orca, focas en el ambiente acuático, la serpiente y el águila en el ambiente terrestre. Los detritófagos consumen particularmente residuos, lo que queda de la alimentación de otros animales, las lombrices de tierra, hormiga y escarabajos. Y los carroñeros, llamados necrófagos, animales que se alimentan de cadáveres en descomposición. Tenemos ahí los buitres, gallinazos, hiena, etc. De ahí viene el siguiente grupo llamado los desintegradores. Las levaduras, los mohos, mayormente bacterias, son incapaces de producir sus alimentos y de ingerir alimentos sólidos. Necesariamente tienen que absorber mediante sus membranas los nutrientes, llamándole a su nutrición saprabiótica absortiva. Son organismos mineralizados, ya que los residuos muertos de los productores son descompuestos hasta la materia inorgánica, es decir, minerales. Vamos a pasar a ver los siguientes videos. Estemos atentos. La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica o cadena alimenticia. La cadena trófica es el paso de energía y nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación. Una cadena alimenticia está formada por una serie de organismos ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento al siguiente. Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. Primer nivel. Productores. Son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Segundo nivel. Consumidores primarios. Son las especies que se alimentan de plantas, frutas o vegetales. Consumidores secundarios. Las especies carnívoras que se alimentan de los primarios. Por ejemplo, la araña, el búho, la serpiente, entre otros. Consumidores terciarios. Las especies que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, también llamados depredadores. Por ejemplo, el tigre, el águila, el león, entre otros. Descomponedores. Las especies que se alimentan de los restos de organismos sin vida.
que después pasan a formar parte del suelo. Por ejemplo, hongos, insectos, bacterias, entre otros. La cadena alimentaria, como ya mencionamos antes, comienza con las plantas, que captan la energía del sol y la utilizan para fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Después vienen los consumidores primarios, que son aquellos que se comen a todas las plantas. Vienen los consumidores secundarios, que se comen a los primarios, los consumidores terciarios, que se comen a los carnívoros, y para terminar, vienen los descomponedores, que recordando, son aquellos animales que se alimentan de seres vivos. A continuación, te voy a explicar la cadena alimenticia acuática. La cadena alimenticia acuática explica la manera en que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies. Dentro de esta cadena se distinguen los siguientes niveles. Fotoautótrofos son la base de la cadena alimenticia acuática. Ciertos organismos unicelulares, conocidos como fitoplancton, son productores que llevan adelante el proceso de fotosíntesis gracias a la luz del sol y producen compuestos orgánicos además de oxígeno. Herbívoros, aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base de plantas. Se ubican en este nivel las tortugas o ciertas especies de peces, que al mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas carnívoras. Carnívoros, las especies carnívoras pueden ser de distintos tamaños. Sardinas, calamares, pulpos son algunas de las especies que integran este eslabón. Descomponedores son organismos que descomponen los restos de organismos sin vida. Es muy importante la cadena alimenticia, ya que es el reflejo de cómo se relacionan las especies que integran en un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía. La cadena alimenticia es la que mantiene un equilibrio en la naturaleza. Déjame en los comentarios. Una cadena alimenticia o cadena trófica es una representación lineal que nos dice quién se come a quién dentro de un ecosistema. Todas las cadenas alimenticias inician con los productores, o sea las plantas, que son organismos autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, o sea que se alimentan de plantas y se les llaman consumidores primarios porque son los primeros en comer. Después vienen los consumidores secundarios, que son organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Los consumidores cuaternarios se alimentan de los terciarios y así sucesivamente. Hasta el final de la cadena alimenticia se encuentran los descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias, transformando estos desechos en nutrientes para el suelo que las plantas aprovecharán para crecer. Los consumidores desde el primario hasta el cuaternario y los descomponedores serían organismos heterótrofos, ya que no pueden fabricar su propio alimento y cada uno de los componentes que integran las cadenas alimenticias se les llaman eslabones. En algunas ocasiones te encontrarás imágenes de cadenas alimenticias donde las flechas están al revés, pero no te preocupes, no quiere decir que la planta se vaya a comer al saltamontes o el saltamontes al ratón. Las flechas al revés nos están indicando el flujo de materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen la energía del sol para producir su alimento y el saltamontes al comerse la planta obtiene la materia y energía que había en la planta. El ratón obtiene la materia y energía del saltamontes al comérselo y así sucesivamente. Aquí te muestro algunos ejemplos de cadenas alimenticias marinas. Es muy importante el cuidado y protección de todas las especies del planeta, ya que si un eslabón llegara a desaparecer, se pondría en riesgo el equilibrio de las cadenas alimenticias y el futuro de todos los seres vivos que dependen de él. Interesante, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo por la clase de hoy.